Buenas tardes, esta es una plática y parte de la traducción de la presentación que nos hizo la doctora Cécile Renoir sobre el tema ética y la responsabilidad corporativa sistémica. La doctora Renoir comenzó dándonos una proyección de la ética y preguntándonos, ¿qué es una vida de calidad para el ser humano? Y esta es la relación con la naturaleza en cuanto a la pérdida de biodiversidad y cambio climático, así con las partes involucradas en la sociedad a nivel individual, en lo que respecta a las elecciones personales y en lo colectivo o estructural. La doctora Renoir preguntó al grupo, ¿cuáles son los retos más importantes para ustedes en México? Y para poder acercarnos a esta pregunta sería, ¿cuáles son las condiciones para que existan instituciones justas? Y para esto, ¿cuáles serían los criterios que consideramos se necesitan para que las instituciones sean llamadas justas? Vamos decantando, vamos acotando la pregunta y nos quedamos como, ¿con qué aspectos son clave para evaluar una actividad económica? Dentro de una perspectiva que integre los criterios de la economía de la dona o donuts económicas. Vamos a empezar con la proyección ética que nos dio la doctora Renoir y esta es la búsqueda de una buena vida con y para los demás en un marco de instituciones justas hoy y mañana. Esto lo sacó de Record de 1990 y basado en esta perspectiva ética nos comenta cómo es que se puede hacer una proyección con este enfoque ético siguiendo el marco de los tres horizontes. Este marco de los tres horizontes nos muestra tres horizontes que son el status quo o la situación actual, más que todo nuestros modelos actuales de negocios. De ahí lo que nosotros queremos es pasar al tercer horizonte, que es una zona de transición, y llegar a un sistema futuro. Sin embargo, ¿por qué se necesitarían esos tres horizontes? Regresamos al primer horizonte, que es el modelo de negocio actual. En este modelo de negocio hay aspectos que funcionan bien y hay otros que no tanto. ¿Por qué es esto? Porque la perspectiva actual está enfocada al progreso y a la rentabilidad económica financiera. Entonces, ¿qué es lo que se necesita saber? Se necesita incluir la parte ética que nos ha mencionado, que integra la justicia social y el respeto por el medio ambiente. Y volviendo a lo que es la economía de la dona, estamos hablando de que hay un espacio entre las bases sociales con los mínimos necesarios para cada individuo y el techo ecológico que se alcanza. Vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que esto significa. Nos quedamos en el primer horizonte con el estatus actual. Para querer pasar a una transición es necesario saber cuáles son las problemáticas que se han ido presentando a través de nuestros modelos actuales. Las problemáticas que nos comentó fue, en primer lugar, la esclavitud moderna. La esclavitud moderna, que es un efecto global en donde muchas personas tienen trabajos en condiciones paupérrimas, tanto las condiciones de trabajo que son insalubres o que los pueden poner en peligro, así como los salarios que no les alcanzan para salir de la pobreza o que no les alcanzan simplemente para comprar sus alimentos mínimos necesarios. Hay muchas personas en el mundo que viven en esa situación. Otro problema actual es el cambio climático, donde los niveles de temperatura y humedad han subido a nivel global. En lugares donde no se experimentaba calor, ahora se experimenta y parece ser una bendición. Sin embargo, hay lugares donde ha subido el nivel del mar y por la salación del agua ya esas tierras no son arables. O también que están desapareciendo ciudades debido a la inundación porque los glaciares se están derritiendo. O también que empieza a haber problemas de salud por el alto nivel de humedad y temperatura en lugares que ya eran tropicales. Entonces ella nos presenta un índice de desarrollo
que tiene dos vertientes. El primero es el desarrollo de capital humano, en el que se necesita un acceso a la educación integral de calidad y un ingreso per cápita que le permita a las personas vivir de una manera digna y que sea una buena remuneración por su trabajo y esfuerzo. El otro eje es el del desarrollo ecológico, porque igualmente tenemos que movernos en ese espacio entre el techo ecológico y el de las bases sociales con los mínimos para todos. También tenemos problemas a nivel país, así como de individuos. A nivel países, hay países, los países más ricos son los que son responsables por la mayor huella de carbono. Y al mismo tiempo tenemos una acaparación de los recursos económicos a nivel global, donde solamente el 8% de las personas tienen más del 60% de los recursos económicos. Entonces, viendo todas estas problemáticas presentes, es que empezamos a buscar una zona de transición. Para llegar a esta zona de transición se necesitan prácticas inspiracionales y se necesitan principios que nos ayuden a irnos dirigiendo a esa transición. Nos presentaron 3 principios de justicia ecológica y social. El primero es el reconocimiento de los más vulnerables. Por ejemplo, en México, el caso de los pepenadores, que se tienen que exponer a condiciones insalubres para conseguir una remuneración muy baja por hacer el servicio de reciclado de las botellas de plástico. Entonces, la doctora Cecil nos recuerda que el primer componente es reconocer las necesidades, el rol y las injusticias que sufren los grupos más vulnerables. El segundo principio de justicia social y ecológica es la creación de cadenas de valor con distribución justa y sustentable. Y nos mostró el caso de Bangladesh, el caso de la venta de la comida, donde en un producto que cuesta 25 euros, solamente 50 centavos son para el productor. El tercer principio de justicia social y ecológica es la representación y participación de las personas afectadas. En un modelo de negocio, por ejemplo, el petróleo, se pueden tener consecuencias ambientales que afectan a varias personas que al mismo tiempo no están disfrutando de los beneficios económicos generados. Entonces, son 3 principios: el reconocimiento de los más vulnerables, creación de cadenas de valor con distribución justa y sustentable, y la participación y representación de las personas afectadas. También para alcanzar esta transición es necesario tomar en cuenta qué actitudes y virtudes se deben cultivar. En este esquema, no estamos hablando de hacer que se pierdan la rentabilidad financiera y económica. De lo que se trata es lograr una buena rentabilidad, pero que los negocios sean justos socialmente y amables ecológicamente. Y para esto, pues, ¿qué es lo que se necesitan? Disposiciones personales, morales y también espirituales. Motivaciones que les permitan a las personas transformarse a sí mismos y actuar en consecuencia, de modo que podamos cuidar nuestra forma de vida como sociedad. Y al mostrar esa diferencia es que vamos hablando sobre cómo se mueve en la transición. Las actitudes y virtudes que tenemos que cultivar, que serían las disposiciones individuales y sociales, y qué vías podemos dialogar para que se vayan abriendo modos de que esto funcione. ¿Qué relaciones se tienen que cambiar entre las partes interesadas para desarrollar un sistema más justo y sustentable? Y para esto es necesario la promoción individual, pero también social en masa, para lograr poner presión en los gobiernos y en las empresas. Ahora que tenemos claro cuáles son las problemáticas que presenta el modelo de negocio actual,
y que hemos encontrado cuáles serían las prácticas inspiracionales, valores y actitudes necesarios para poder efectuar un cambio, se empieza a trabajar en la zona de transición. Esta zona de transición va a tener un panorama y presiones específicos. Estos son la transformación energética, el cambio climático, el blockchain, las desigualdades globales y regionales, el envejecimiento de la población que está cambiando la pirámide poblacional y la innovación ciudadana. La innovación ciudadana es de donde partimos a raíz de nuestras actitudes, de nuestras motivaciones y de nuestra organización como individuos y sociedad civil. Es a través de esta innovación ciudadana en que se empieza a dar el empuje que se necesita para ir formando una masa crítica y así poder llegar en este enfoque de los 3 horizontes al tercer horizonte, que es nuestro sistema a futuro. Para que esta transición desde el horizonte del status quo actual a el horizonte del futuro que queremos configurar, es necesario volver a ver el modelo de Donut Economics, porque tenemos una parte en Donut Economics que nos dice estamos cortos en educación, estamos cortos en el ingreso y la remuneración del trabajo, estamos cortos en la paz y la justicia, en las voces políticas, en la equidad social, en la equidad de género, en la vivienda, en las redes sociales, no como redes sociales en línea, sino como las ligas y las relaciones que establecemos como ciudadanos y como sociedad. También en lo que es energía, la transformación energética, el desabasto de agua. Estas son las partes que nosotros queremos empezar a trabajar hacia un mejor horizonte. El espacio que es justo y que es un espacio sano para la convivencia de la humanidad se encuentra en lo que es una economía regenerativa del medio ambiente y socialmente distributiva, que se ubica precisamente, como lo habíamos comentado, entre las bases sociales con los mínimos necesarios para cada individuo y el techo ecológico que el planeta sostiene. Donde nos quedamos largos, que es otro problema, es la contaminación química, la acidificación de los océanos, el cambio climático, la capa de ozono, la contaminación del aire, la pérdida de la biodiversidad, la conversión de la tierra que era arable y las reservas que tenemos de agua fresca. Por eso es importante que en esta transición tengamos en cuenta las actitudes, los principios y sobre todo volver al marco de Donut Economics, donde podemos tener esa parte para hacer que la transición sea efectiva, sostenible y posible. Hasta ahora hemos hablado de la proyección de la ética que nos compartió la doctora Cecil, los dilemas y situaciones complejas que se han presentado a raíz de los modelos de negocios actuales, los 3 principios de justicia social y ecológica, las actitudes y virtudes a cultivar y las vías para deliberar a nivel individual y social y poder actuar de acuerdo a eso. Ahora nos movemos a lo que sería el marco de responsabilidad corporativa sistémica. Así es, no es que se le haya cambiado el nombre a la responsabilidad corporativa social, sino que lo que buscamos es un cambio a nivel sistema. Por lo tanto, responsabilidad corporativa sistémica nos presenta 4 aspectos. El primero es el económico-financiero, el segundo es el social, el tercero es la relación sociedad y medio ambiente y el cuarto, el marco político. En la parte económica y financiera, el objetivo general es generar y distribuir de manera sustentable y justa. Para esto se necesitaría tomar en cuenta las estrategias de inversión, los estándares de contabilidad y auditoría, el sistema de impuestos, el sistema de redistribución y el sistema de salarios mínimos o salarios base. Vamos a ir comentando
todos estos elementos y en la sección de preguntas y respuestas, la doctora Cecil es donde ahondó más en estos principios. Ahora, la segunda parte, el aspecto social. El objetivo general es reconocer los derechos de los trabajadores a lo largo de la cadena de valor. ¿Qué significa esto? Significa reconocer sus derechos laborales, condiciones de trabajo justas, condiciones de trabajo dignas, condiciones de trabajo salubres, jornadas de trabajo con una duración que les permita descansar, regenerarse, compartir tiempo con su familia. El otro aspecto también son las cadenas de valor. Entre más valor agreguemos en las cadenas, mayores habilidades se necesitarán y así es como hacemos una liga a la parte de la educación. Pero también es así como hacemos una liga a mejorar el piso básico de los empleados y la revaloración de su trabajo. También otro aspecto son las iniciativas involucrando a las partes interesadas. Volviendo al ejemplo de la industria del petróleo en Nigeria y cómo las personas que se ven afectadas por la contaminación no son las mismas que se ven beneficiadas por la rentabilidad económica de la industria, es esa la parte específica, iniciativas involucrando a esas partes. La tercera es la sociedad y el medio ambiente, la relación que se tiene entre estos dos, que es básicamente no dañar el ecosistema. Y para eso se necesita hacer la gestión del impacto, negocios inclusivos, la economía circular y también tener responsabilidad territorial. En este sentido, con la responsabilidad territorial es no solamente buscar en los costos de un negocio para que sea rentable económico y financieramente los insumos usuales. También se debería tener un costo muy específico por los daños que van a tener que sufrir las personas afectadas por esos daños. Y no solamente las personas, sino también el precio que tiene el estar tomando recursos naturales y el daño que se le hace al ecosistema. También puede incluir el costo de regenerar tales ecosistemas. Y eso es una parte que necesita ser regulada. El último aspecto de este marco es el aspecto político. Y esto es una cooperación conjunta de las diferentes partes interesadas por el bien común. Y para eso se necesita la gobernanza corporativa y la gobernanza de los bienes naturales en común.